Buenos días, estimados amigos y hermanos en la fe que me siguen por este canal en YouTube y redes sociales. Hoy es 22 de enero, son las 6:09 de la mañana. Hay un mensaje que el Señor me dio hace unos meses llamado Jonás en pandemia. Y yo lo he venido por distintas circunstancias reteniendo. Sin embargo, entiendo por el Espíritu que no podemos retener la palabra de Dios. Si nosotros retenemos la palabra de Dios, Dios entonces retendrá las bendiciones que tiene sobre nosotros. Por eso en esta mañana les quiero hablar de el significado del llamamiento de Jonás. Bueno, desde muy pequeño he escuchado la historia de Jonás. Me encantaba ver cómo mis maestras de escuela dominical pegaban aquellas figurillas sobre la pizarra y aquellas figuras mostraban una historia algo mágica, pero interesante. Recuerdo un canto que cantaban en esos tiempos que decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y pum, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Entonces, esta historia de Jonás pareciera un cuento de la mitología griega o una historia anecdótica que busca despertar en el lector el interés por temas que pertenece a la superstición de los antiguos. De hecho, en algunas escuelas teológicas consideran esta historia como una parábola debido a lo incomprensible de los fenómenos que allí suceden, como por ejemplo el gran pez que se traga a Jonás, el echar suertes, la súbita conversión de toda una ciudad. Sin embargo, los que nos inclinamos por una historia real argumentamos lo siguiente. En primer lugar, se dan muchos detalles de tipos geográficos, topográficos e históricos. Por otra parte, el mismo Jesús hace referencia en Mateo 12:40, porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Por otro lado, en Lucas capítulo 11, versículo 29 dice: la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Entonces, más allá de que se trate de una historia anecdótica o real, es un libro inspirado por Dios, allí no cabe duda. Allí se pretende mostrar el carácter de un Dios justo que castiga la maldad. Además, muestra las implicaciones del llamamiento. En primer lugar, tenemos que entender de que Jonás representa al creyente, al cristiano, al laico. Todo cristiano, todo creyente tiene un rol profético, entendiéndose este como el llamado para anunciar la palabra de Dios. Mateo 28, 19, 20, Jesús le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien este evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Vamos a ver también lo que nos dice Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, quien nos llamó con llamamiento santo. Ahora, de acuerdo a esta palabra, hay que entender de que el llamado es irrevocable. No podemos huir del llamado.
Salmo 139. Vamos a ver si lo tengo por acá. Entendemos de que cuando Dios llama, es mejor obedecerle. Fíjense lo que dice el salmista allí. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, de aquí tú estás allí. Si tomare las almas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, es de alguna manera terrible esto del llamado. Yo les confieso como evangelista que a veces tengo mis luchas con Dios, porque tengo ocupaciones, tengo proyectos de vida, pero Él me llama a dar la palabra y es mejor obedecerle. Ahora, según segunda de Timoteo, que es la palabra que acabamos de leer, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, hay que entender de que el llamado es santo, y esto nos habla del carácter del profeta. El profeta tiene que andar en la luz y en la verdad, andar en la luz y en la verdad. Primera de Juan 1, 6, 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, estamos llamados a andar en la luz, en la verdad. Nuestro mensaje tiene que ser auténtico. En el profeta tiene que haber una equidad entre palabra, pensamiento y acción. Ahora, el llamado tiene algunas implicaciones. Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También dice: el que toma el arado, el que pone la mano en su arado y regresa atrás, no es digno de mí. Recordemos las palabras del Maestro cuando dijo también: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Entonces, no se trata de estar caliente un día y al otro día estar tibio o frío. No se trata de encender una luz y el día de mañana apagarla. No se trata de andar hoy en la verdad y al siguiente día andar en el error. Jesús nos llama a vivir las 24 horas del día en la luz y en la verdad. Y entiendo que en esta realidad eclesiástica muchos andan, como dice la canción de Nino Bravo, entre luces y sombras. Pero eso tiene un riesgo peligroso, porque cada vez que nosotros tomamos decisiones morales, afectamos un núcleo que hay en el corazón. Cada vez que quebrantamos la ley santa de Dios, cada vez que pecamos, estamos alterando el núcleo del corazón y nos estaremos convirtiendo en ángeles o demonios. Es el riesgo de andar entre luces y sombras. Examinemos la vida de Saúl.
un hombre ungido, llamado por Dios a ser rey de Israel. Pero en él había una bipolaridad, una ambigüedad que lo convirtió en un hombre desequilibrado mentalmente. Un día le decía a David: te amo, quiero ser tu padre. Y el otro día estaba lanzando sobre él una lanza con furia para destruirle. Es el riesgo de andar entre luces y sombras. Ahora, eso no quiere decir que como hombres fallemos. Vivimos en un mundo donde impregnan las tinieblas, hay tentaciones por doquier. A veces nos sentimos solos como seres humanos, como profetas, como ministradores de la palabra, nos sentimos incomprendidos y nuestra fe puede debilitarse y podemos cometer errores. Pero la medicina está allí en la palabra. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Ahora hay que hacer un propósito de estar firme, de no volver a fallar, porque entonces estaremos entre luces y sombras y nuestro corazón se puede ir oscureciendo y nuestra mente se puede ir cauterizando a tal punto de que no sabemos qué es el pecado y qué es la santidad. Así vive mucha gente y eso es muy peligroso. Por eso Jesús dijo: muchos procurarán entrar y no podrán, pero el Señor nos invita: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entonces vayamos al escenario de Jonás. Jonás había sido llamado por Dios para predicar a Nínive, una ciudad corrupta, una ciudad pecadora, en el sentido moral y espiritual de la palabra. Sobre Nínive había una sentencia, el juicio de Dios. Bueno, muchos se preguntarán: ¿y usted cree eso, hermano? Sí, lo creo y lo defiendo y lo predico. Cuando las naciones le dan la espalda a Dios y viven en corrupción, en injusticia y en maldad, hay una mano de Dios contra esa ciudad. Entonces, Dios llama a Jonás y le dice: he proclamado sentencia sobre Nínive porque la maldad de los hombres es grande. Pero Jonás no responde al llamado y agarra un pasaje y se va a Tarsis en una nave. Jonás se echa a dormir en medio de la nave y comienza una tempestad. Las olas pegaban con furia sobre aquella nave y los marineros estaban asustados. Esos marineros asustados representan al mundo ante la tribulación. Y la verdad es que hoy en día en las naciones hay miedo, hay pánico, hay temor. Nuestra nave, nuestra única y pequeña nave, como dice Dossier, se está tambaleando, azotada por las olas, no solamente la pandemia, también cataclismos, hambrunas, pestilencia, terrorismo, guerras. Bueno, las acciones de los seres humanos tienen un impacto sobre el planeta. En el mundo todo es energía.
y los seres humanos emanamos una energía. Nuestras decisiones morales emanan una energía, para bien o para mal, y eso tiene un impacto sobre el planeta. Yo entiendo que es difícil de creerlo, pero eso tiene un sustento teológico. Ayer se lo decía un amigo que me llamó y me decía: Edén, todo es corrupción, todo es maldad, y la gente ha soltado y se aplaca. Y yo le decía: mira, en la medida en que se violenten leyes naturales y divinas, en la medida en que se multiplique la maldad, en esa medida veremos más fenómenos atmosféricos, meteorológicos y naturales que se representarán una amenaza para la vida humana y animal en el planeta. Esta pandemia no vino por casualidad. Entiendo que hay teoría de la conspiración, pero también entiendo que allá arriba hay alguien quien está monitoreando al planeta, a sus habitantes, a la forma como abordamos la vida unos entre otros, nuestras elecciones morales, nuestras decisiones con respecto al prójimo, con respecto a nosotros mismos. Entonces, esta es una realidad universal, el pecado. Por eso dice la palabra que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, el planeta está gritando, está haciendo un llamado a esos Jonases para que se levanten y profeticen. El mundo busca respuestas para calmar la ansiedad. Unos recurren a la psiquiatría, a distintas terapias. Otros recurren a la meditación trascendental, oriental. Otros recurren a la filosofía para explicar fenómenos y tranquilizar el corazón, o tratar de tranquilizar el corazón. Otros recurren a los ansiolíticos, a las pastillas, a los psicotrópicos. Otros recurren a la religión. Hay muchos caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es fin de muerte. Pero Jesús se levanta en medio de los caminos y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, yo voy a decir algo con responsabilidad. No pensemos que nuestra iglesia es el patio trasero. Dios trabaja con los hombres en las distintas culturas y en las distintas religiones. Y tengo una base bíblica, Hechos capítulo 10. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 10. Nos dice la palabra que había un hombre temeroso de Dios, un centurión romano, un militar leal a Roma.
era un hombre de mando, era un hombre de autoridad, pertenecía a una compañía llamada La Italiana. Pero destaca el versículo 2 lo siguiente, hablando del aspecto moral de Cornelio. Este era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Muchas veces, en todas las naciones, en todas las épocas, se tele un juicio con respecto al soldado, al militar. Porque por lo general la gente piensa, bueno, es parte del sistema decadente. Pero hay hombres rectos, hay hombres honestos, y son soldados, son militares, pero temen a Dios. Sí hay muy pocos, sí, quizás se consigan con lupa, pero aquí está un ejemplo bíblico. Este hombre no solamente temía a Dios, sino que ofrendaba, hacía oraciones. Y se le apareció un ángel en una visión y le dijo, Cornelio, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Y ya sabemos la historia, Dios le envía a un hombre que a su vez le envía a Pedro, quien le aclara o le explica el Evangelio, y Cornelio es bautizado, él y toda su casa. Entonces sí, Dios trata con los hombres en distintas culturas, en distintas religiones. Hay hombres buscando la esencia de la verdad y son traídos a Jesús. No me lo explico cómo, Dios usa medios, formas, pero son atraídos a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él lo dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Ahora, volvamos a la historia. Las olas pegaban con furia, los fuertes vientos tenían el control sobre esa nave y estaba a punto de despedazarse en alta mar. En ese tiempo había la costumbre de echar suertes para explicar el porqué del mal. Es algo parecido a lo que ocurre hoy. Muchas personas pagan miles y miles de dólares pagándole a un brujo, a un hechicero, para tratar de cambiar el mal en bien. Y bueno, los marineros echaron suertes para ver por qué el azote de esta nave. Y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás, estimados amigos, era el responsable de aquella tempestad. Es terrible lo que está pasando en el mundo. En mis 54 años de edad nunca había visto fenómenos pandémicos como los que veo hoy. Tantas muertes, es un hecho apocalíptico. Quien lo dude es un ignorante de la palabra de Dios. Pero sí, estamos viviendo el apocalipsis.
Y quisiera pensar que las cosas van a mejorar, pero estoy viendo cosas que no me hacen pensar eso. Qué terrible es huir de la presencia de Dios. Qué terrible es no asumir el rol profético que tenemos como cristianos. Si las aguas de nuestro mar se han enturbiado y dan con fuerza sobre nuestras vidas, tenemos una gran responsabilidad en ello. La falta de huir de la presencia de Dios, la falta de no asumir el llamado profético, se llama prevaricar. Prevaricar, no asumir el llamado de Dios. Ahora, los cristianos estamos llamados a ser de bendición, no de maldición. Un amigo hace algunos años me decía, Edén, los cristianos tenemos que hacer milagros donde estemos. Y eso lo creo de todo corazón. Donde estemos, en el trabajo, en la sociedad, en la familia, en la política, allí tienen que haber milagros. Somos transformadores de realidades, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, si aún estamos en la fe. Veamos el contexto allí en Hechos capítulo 28. Pablo se dirigía a Roma, preso, junto con otros presos, y en esa nave lo custodiaban los soldados. Iban rumbo a Roma cuando se produce una tempestad y la nave encalla, se parte y los marineros se echan al mar junto con los soldados y llegan a una isla llamada Malta. Y veamos el liderazgo que asume Pablo. Llegaron, había frío, estaba lloviendo, y los pobladores levantaron una hoguera para que ellos se calentaran. Pablo, como servidor y colaborador, ayudaba a colocar ramas sobre la hoguera cuando una víbora se le prende de la mano. Y muchos aldeanos decían, bueno, definitivamente la justicia persigue a este hombre porque huye del mal, pero lo prende una víbora. Y esperaban que cayese muerto, hinchado. Y Pablo sacude la víbora sobre el fuego y nada sucedía. Y algunos pensaron que se trataba de un dios. En la isla había una peste. Disentería. Disentería. Contagiosa. Y un hombre llamado Publio invita a Pablo para que orara por su padre. Y Pablo va a la casa de este hombre, impone las manos, ora en el nombre de Jesús y este hombre es sanado. Esta noticia se corre en la isla y hacían cola para traerle enfermos a Pablo. Ese es el liderazgo que usted y yo tenemos que asumir en estos tiempos de pandemia. Sí, los gobiernos dicen que estar en casa, pero
Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo trato de ser un ciudadano responsable con toda la normativa que un gobierno establece. Porque la verdad es que toda autoridad está puesta por Dios, para bien o para mal. Eso teológicamente es difícil de entender, pero Dios es Dios. Él hace lo que quiere con la vida de los hombres. Y la verdad es que nosotros como iglesia necesitamos a veces un poco de presión para que nos levantemos del polvo, nos sacudamos nuestras manos y asumamos nuestro rol profético en medio de un mundo que se desvanece en el temor. Bueno, la suerte cae sobre Jonás. Jonás confiesa quién era, profeta, escogido de Dios. Y los marineros le preguntan cómo se calmará esta tempestad, cómo cesará esta pandemia. Y Jonás dice, bueno, écheme al mar. Y aquellos hombres con temor lo hicieron. Y un gran pez se tragó a Jonás y lo vomitó allí, en Nínive. Y allí predicó la palabra de Dios. Y hasta el rey se arrepintió. El pecado de una ciudad tiene que ver con el liderazgo. Si un líder está en luz, el pueblo estará en luz. Si un líder y sus servidores están en tinieblas, ese pueblo estará en tinieblas. Este rey de Nínive era un hombre malo y perverso, porque así eran sus habitantes. Pero se convirtió al llamado de Jonás. Por eso es que los cristianos, en lugar de asumir posiciones políticas, y esto lo digo con responsabilidad, tenemos que pelear la batalla de la fe de rodillas. De rodillas se ganan las grandes batallas. Oremos por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entiendo que la iglesia está fría, que nadie cree en la oración, que muchos piensan que Dios está por allí dando unas vacacioncitas en Hollywood, en Baiguay, por allá, por Aruba, qué sé yo. Pero la verdad es que Dios está mirando la humanidad cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. No hay ser humano que no escape de la mirada de Dios. Los seres humanos podemos tomar decisiones equivocadas. La luz se puede transformar en tinieblas. Podemos rebelarnos contra Él y pecar cuantas veces querramos. Pero Él está allí viendo, observando.
al impío lo prenderán sus propias iniquidades. Ahora, esto a mí como profeta, como evangelista, me llena de temor. Porque entiendo que yo mismo soy escrutado por Él. Yo lo he dicho más de una vez. Yo tengo 2 posgrados, tengo una certificación en coaching, tengo 3 libros escritos. Pudiera darme el lujo de estar haciendo giras por el mundo, ganando un platero, teniendo un Ferrari, las mujeres que quiera, pudiera hacerlo. Pero Él me llamó. Él nos llama. En medio de la tragedia de la vida, Él nos llama. Ahora, no pensemos que Dios es un verdugo que anda con una espada tratando de ver a quién le atraviesa hoy la lanza sobre el costado. Dios no es así. Él es un Dios de amor, de misericordia. Revisemos la historia. A Él le duele destruir la humanidad. Dios llora cada vez que un alma muere por COVID o asesinada o en un accidente de tráfico. Estos días, y lo voy a confesar porque soy hombre, no tengo pelos en la lengua, no voy a acomodar mi reputación de profeta. Soy hombre y cometo errores. Y hace unos días cometí un error, una falta moral. No fue adulterio, pero fue una falta moral. Y bueno, me acosté a dormir ese día tranquilo. Y a la medianoche comienzo a llorar como un bebé. Comienzo a gemir. Yo entiendo que Dios estaba redarguyéndome. Pero más allá de eso, entendí que no era yo el que gemía, era el Espíritu Santo gimiendo a través de mí. Por cierto, es una prédica que tengo pendiente, el gemido del Espíritu Santo. Es que Él es persona. Él se contricta cuando los cristianos pecamos, sobre todo cuando lo hacemos voluntariamente, con conocimiento y causa. Se pone triste, llora dentro de nosotros. Porque es celoso con sus hijos. Ahora sí, somos hombres, somos mujeres, somos humanos y fallamos. Pero el pecado no puede ser un estilo de vida en el creyente. La palabra de Dios no condena el que tú cometas errores, sino que practiques el error, que vivas en el engaño y en la maldad, que vivas en la oscuridad y en la mentira. Por eso es que Dios amaba a David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cometió pecados terribles, pero en David había una tendencia
una tendencia a amar y a obedecer a Dios. Que Dios nos ayude a entender esto. Ahora, Nínive era una de las más grandes ciudades, no solamente grande, sino una ciudad antigua de Mesopotamia. En su esplendor había sido la capital de Asiria, pero desde su destrucción en el año 612 a.C., se convirtió en un símbolo del derrumbamiento del imperio asirio. La ciudad estaba situada en la ribera este del Tigris, frente a la moderna ciudad de Mosul. Lo que destruye a una sociedad es el pecado. Examinemos la historia de Roma. La gran Roma, militar, poderosa, conquistadora. Cómo se destruye cuando estaba al mando de Nerón. En su locura mandó incendiar a la ciudad. Lo que hace que un trono, que un reino esté firme, no son los militares, es la justicia. Lo que hace que un reino permanezca firme es la justicia. La justicia da un orden social, blinda al rey. Entonces, esa era la realidad de Nínive. Pero repito, el rey se arrepintió, dio el primer paso, temió ante la palabra de Jehová. Y cuando los líderes dan el primer paso, la gente los imita. Oremos los cristianos por los que están en eminencia en esta nación. Ya basta de enviar juicio, ya basta de enviar condenación. Prediquemos a Jesucristo y a este crucificado. Y oremos para que nuestras actividades, nuestras autoridades, entiendan que tienen que convertirse y volver a Dios si quieren paz. Ahora, estamos viviendo un tiempo apocalíptico. Si usted lo duda, me escribe a mi correo y hacemos un contacto y yo se lo explico. Dice primera o segunda de Pedro que el cielo y la tierra pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán consumidos. No tiene que ver esto con el calentamiento global que afirman los científicos. Científicos asociados a la Organización Mundial de la Salud, a la ONU, han dicho que al planeta no le queda más de 30 años. Entonces, ¿de qué le vale a usted acumular maletas de dólares y Ferraris y mujeres? ¿De qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Usted no sabe lo terrible que es pasar una eternidad en el infierno. Ahora, el infierno no es un lugar, a mi juicio, no es un lugar de candela. Es un lugar donde no hay amor. Es un lugar donde no hay luz. Para siempre vivir sin amor, en oscuridad. Eso es terrible. Eso es para convertirse y decirse: Señor,
Yo quiero seguirte, yo quiero ir al cielo, yo quiero vivir contigo por la eternidad. Amigo, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no vino para juzgar al mundo, lo dije hace rato. Dios no anda con una espada en la mano, esperando que los seres humanos se equivoquen para atravesársela en la cabeza o en el costado. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. No imaginamos, no nos da nuestra cabeza, nuestra sapiencia humana para entender el amor inmenso de Dios, que envió a su único Hijo por ti y por mí, a morir en una cruz por ti y por mí. En el Calvario yo veo residuos de amor. En la cruz yo veo una historia de amor. Solamente el amor de Dios puede transformar los corazones. Dejemos de pensar de que hay hombres perversos y tan malos que nunca pueden arrepentirse. Lo dijo el Papa Francisco en una prisión de los Estados Unidos, creo que Filadelfia. No sigamos pensando que hay seres humanos tan malvados que le es imposible cambiar. Yo siempre cuento el testimonio de mi padre, porque es un testimonio verídico, escrutable, pistolero, armado hasta los dientes. Se viene huyendo a Venezuela, de Colombia, en la década de los 60. Y en una bodega de Katia se encontró con el mensaje de Jesús y entregó sus armas. Entrega tus armas, ríndete. Dice la palabra que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entrega las armas, ríndete, deja de pelear con la vida. Acepta la derrota total. Dile: Señor, me rindo, tu amor me venció. Pablo era un hombre terrible, perseguidor de la iglesia, cómplice del asesinato de Esteban. Él pensaba que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. Y en el camino a Damasco, una luz resplandeciente y con la luz una voz: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo, temblando: Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, Pablo, a quien tú persigues. Cosa terrible es perseguir a un profeta. Cosa terrible es perseguir al pueblo de Dios. Porque no estamos luchando contra fanáticos,
No estamos luchando contra gente que no se quiere adaptar al sistema mundanal. Estamos luchando contra Dios. Y la sangre de los profetas se convierte en ríos caudulentos que arrasan ciudades y enloquecen a sus asesinos. Revisemos la Biblia, la historia bíblica. Entonces, las autoridades de una nación más bien están para escuchar la voz del profeta, porque el profeta es el que da la dirección a una nación con el fin de evitar su calamidad y su destrucción. Entonces, las autoridades de una nación más bien deben estar al servicio del profeta. Para que haya bendición sobre esa nación, para que haya estabilidad sobre ese gobierno, hay que escuchar la voz del profeta. Isaías era buscado por los reyes de Israel, buenos y malos, pero escuchaban al profeta. Y cuando Dios daba la palabra a través del profeta y los reyes escuchaban, aquella nación era bendecida. Pero cuando la nación cerraba su corazón al mensaje de Dios a través del profeta, había calamidad y destrucción. Entonces no se trata de señalar ni de juzgar, es amar y mostrar el amor de Dios, aún al mal. Amad a vuestros enemigos, dijo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, yo entiendo que en las redes sociales muchos cristianos señalan y juzgan: este el malo, este el asesino, este el criminal. Pero también entiendo que es un tema de falta de educación. Los pastores tenemos que estudiar y pedir al Señor dirección y sabiduría para dirigir nuestra grey. Es modelar a Jesús. Sí, a veces el profeta, si la palabra es dura, tiene que dar la palabra dura, a cuenta del riesgo personal. Pero Dios no todo el tiempo está cuestionando. Él nos llama con lazos de amor y de misericordia. No pensemos que en esta ciudad todo es oscuridad. Hay lucecitas encendiéndose, alumbrando, aún en los espacios más oscuros de esta nación. Hay lucecitas como las luciérnagas. Yo siempre lo he dicho. Mis padres
fueron cristianos. Sin embargo, tuvieron una fe muy débil. Ellos no eran el tipo de padres que eran predicadores, evangelistas, que se sentaban con sus hijos todos los días a leer la Biblia. Ellos modelaban para nosotros y nos hicieron bien, sin saberlo. Su luz era muy débil, casi imperceptible, pero nunca dejaron de alumbrar. Nunca dejaron de alumbrar. Entonces de eso se trata la vida cristiana. Todos podemos entrar. Todos estamos llamados a entrar en el reino de los cielos, que es un reino de paz y de luz. Y cuando digo todos, somos todos. Religiosos, ateos, agnósticos, ricos, pobres, artistas, políticos, soldados,